varoreceptores trabajan también en conjunto con los mecanorreceptores y colaboran con el tema de la mantención o la regulación de la presión sanguínea arterial. El varo es de presión, o sea, son específicos para medir cuánta presión hay en ese vaso sanguíneo. Y los quimiorreceptores, que son los receptores especializados en medir variables químicas de la sangre, como son la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono y el pH que tiene la sangre. Y de esa información, todos estos receptores viscerales entonces son capaces de brindarle la información sensitiva al sistema para que el sistema entienda qué es lo que está pasando en los órganos y tome la respuesta motora visceral autonómica apropiada para corregir y mantener en la homeostasis. Todos estos receptores envían sus aferencias a través de distintos nervios craneales que llegan el núcleo, el área de centro de información de toda esta información visceral es el núcleo del tracto solitario que está en el tronco encefálico, más específicamente en el bulbo raquídeo. Y si bien este sistema, que es una actividad refleja visceral en el núcleo del tracto solitario y en el tronco encefálico en sí mismo, está lo que se denomina la formación reticular, donde es una red de células que están trabajando, que digamos, todavía no, o mejor dicho, no se conoce, no se puede hablar de núcleos específicos trabajando por una determinada función, como sí ocurre en áreas superiores, sino que es una red de células, una formación reticular es de red, formación reticular que está en el tronco encefálico, donde se resuelven y se mantienen las funciones fisiológicas autonómicas o más vegetativas, como son el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la vigilia. Entonces, por eso una lesión en el tronco encefálico puede anular o lesionar o hacer fallar funciones vegetativas. Porque allí está el núcleo del tronco encefálico y la formación reticular que están regulando y coordinando estas funciones viscerales más primitivas, por llamarlas de alguna manera. Sin embargo, si bien una persona inconsciente o en estado vegetativo puede mantener la capacidad de respirar y de hacer latir su corazón, cuando el organismo está completo, ¿qué está pasando? Hay una integración superior, o sea, el encéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo están ejerciendo funciones y modulando lo que el sistema autónomo por sí mismo hace. ¿Qué quiere decir? Que si bien la regulación de la presión sanguínea arterial es una función que se resuelve autónomamente teniendo en cuenta las estructuras que están dentro de esta subcaja de línea de puntos, o sea, con las aferencias de las vísceras, el núcleo de tracto solitario, las neuronas preganglionares y la respuesta motora visceral, ese es un sistema que por sí solo, autónomamente, puede modular y mantener la presión sanguínea arterial. Sin embargo, si a uno está en un lugar y se asusta o siente, percibe una sensación de peligro, áreas superiores van a enviar información hacia estas áreas y van a hacer que esa presión sanguínea arterial se corrija y se adapte a esta nueva situación que está siendo reconocida por áreas superiores. Si no, perderíamos esta capacidad de adaptarnos al medio, a un medio cambiante, y la capacidad de que las funciones autonómicas puedan estar influenciadas por cuestiones emocionales, cognitivas, etc. Bueno, lo que les decía del núcleo del tracto solitario, que bueno, obviamente
es bulborraquídeo, o sea, que es sistema nervioso central. Acá tienen, en este dibujito, el núcleo del tracto solitario es un núcleo largo, muy largo, y la zona más dorsal o rostral, perdón, más rostral, no dorsal, está involucrada en todas las funciones gustativas. Sin embargo, la que a nosotros ahora nos está siendo de interés es el área más caudal, que de donde sale el nervio craneal 9 y 10, el glosofaringeo y el vago, y también a donde llegan toda esta información aferente visceral a través de estos nervios al núcleo del tracto solitario, que es el que integra y el que comanda gran cantidad de las respuestas autonómicas. Bien, funciones autonómicas, entonces, ya un poco lo vienen escuchando, el sistema nervioso parasimpático, no quería ver si estaba grabando porque si no me iba a dar un infarto. Bien. Sistema nervioso simpático y parasimpático son estos antagonistas fisiológicos. Uno, el simpático, que predomina en lo que tienen que ver con las funciones que nos dan respuesta a la huida, a la defensa, a la actividad, y el parasimpático, que es el anabólico, donde el cuerpo se restaura. Entonces, si bien son antagonistas fisiológicos, hay una sinergia funcional, o sea, un tire de afloje en equilibrio para que las funciones se mantengan dentro de lo que es la homeostasis. Y entonces, en un caso, la lucha huida está comandada por el simpático y el descansar, restaurar y digerir por el parasimpático. ¿Qué quiere decir lo de la sinergia funcional? Que si bien en cada función o en cada estado hay una predominancia de una subdivisión respecto de la otra, en general en casi todas las funciones que están comandadas por el sistema nervioso autónomo, hay una coparticipación. Por eso es sinergia funcional. Uno predomina y el otro se apaga, pero sí ambos están teniendo participación en el mantenimiento de esa función dentro de los límites homeostáticos. Por ejemplo, en lo que respecta al diámetro del el diámetro del iris, el diámetro de la pupila, perdón, el simpático la dilata, el parasimpático la achica. Y en ese tire y afloje uno tiene siempre corregido el diámetro pupilar. Bueno, lo mismo pasa con otras funciones, ¿sí? Ya dijimos que, por ejemplo, las contracciones estomacales, el simpático las disminuye, el parasimpático las aumenta, porque justamente el parasimpático está predominando en las funciones de restauración. Pero el órgano recibe las dos señales, la parasimpática y la simpática. Esta es una tabla que, si bien, como les digo, no es necesario que ustedes reconozcan de memoria cuál es la función de cada subdivisión en cada órgano, si el simpático aumenta o disminuye, pero sí pueden leerlas y tenerlas como ejemplos de lo que la función de cada una de las dos subdivisiones significa. Si yo digo que el simpático es para la huida, y bueno, sí, no me va a hacer falta saberme de memoria que contrae las arterias a ver acá, el músculo bronquial que relaja, dilata los bronquios, el simpático, para poder respirar más y poder tener mayor oxigenación. No me va a hacer falta saberlo de memoria, sino que voy a poder ser capaz de deducir cuál de las respuestas va a tener cada subdivisión, pensando en cuál es la función general de esa subdivisión. Lo que sí es importante destacar
que hay estructuras, órganos en el cuerpo que están inervados solamente por la subdivisión simpática y que en este caso no hay antagonismo fisiológico porque no hay inervación parasimpática como contraparte. Entonces tenemos la función simpática se prende y genera la respuesta o se apaga y la respuesta no se genera. No es como en otros casos donde la respuesta no se genera porque el parasimpático está comandando. ¿Qué quiero decir? Supongamos que estamos hablando del diámetro de los bronquios. El simpático va a hacer que se agranden, el parasimpático va a hacer que se contraigan. ¿Sí? Ahí tenemos los antagonistas fisiológicos funcionando los dos sobre un mismo órgano. En el caso de estas estructuras, solo hay comando simpático. Y entonces, el simpático activa las glándulas sudoríparas y se produce el sudor, o no la activa y no se produce sudor. No es que el parasimpático se activa y no produce sudor, ¿se entiende? Eso porque son estructuras que están inervadas solo por la subdivisión simpática. Estas son las glándulas sudoríparas, la suprarrenal, los músculos piloerectores de la piel y los vasos sanguíneos arteriales. Entonces, acá tienen cuál es la función, qué es lo que genera el simpático sobre estas estructuras y no hay contraparte parasimpática. Alostasis y homeostasis. Si bien la homeostasis, entonces dijimos que era el resultado de las funciones autonómicas para mantener el equilibrio en el medio interno y que era homeo porque fluctúan dentro de un más menos, no se mantienen estáticas, y que estaba la predictiva y la reactiva. Sin embargo, hay otro concepto que es bastante diferente a la homeostasis, que es la alostasis. ¿Y por qué viene el caso? Porque la alostasis es lo que ocurre en el cuerpo frente, digamos, es el por qué existe la respuesta al estrés. La respuesta al estrés parecería que se aleja de la homeostasis y que violenta este principio fisiológico que parece que es tan importante, que es mantenerse dentro de un equilibrio. En el estrés, en una situación de estrés, el cuerpo se aleja de ese estado homeostático y se mantiene en una situación de alostasis porque es lo más evolutivamente o adaptativamente, mejor dicho, más eficiente para mantenerse con vida, ¿sí? Entonces hay distintos estímulos ambientales que pueden desencadenar una percepción de estrés y llevar al cuerpo a una situación de alostasis. Estresores ambientales, acontecimientos importantes de la vida, trauma, abuso, situaciones de violencia. Todos estos generan una sensación de estrés, para lo cual el sistema simpático y parasimpático trabajan en concordancia para llevar respuestas conductuales que generen una situación de adaptación a ese medio a través de lo que se llama la carga alostática. Pero bueno, básicamente es una situación donde nos alejamos de la homeostasis y entramos en una situación de alostasis, que es lo que el organismo considera más